hola, hola. Estoy muy emocionada, estoy muy feliz. Creo que me da mucha emoción como aventurarme a este nuevo capítulo de empezar a acompañar a la gente que ahorita nos está viendo en este nuevo, pues sí, capítulo, aventura, donde estoy segura que vamos a tocar temas incómodos, siempre basados como en la deconstrucción, en que podamos aprender yo como joven, pero también de las distintas generaciones. Creo que vienen cosas buenas y me emociona eso, mucho poder tocar temas con sensibilidad, con las ganas de querer aprender. Y bueno, creo que también estoy muy feliz porque este es un episodio que me emociona, porque tengo a una invitada con la que creo que conecté, aún sin conocerla. Me parece que es especialista en uno de los temas ahora más importantes, que más disrupción están haciendo y que más necesarios son en la sociedad, por el tiempo en el que estamos, por todas las problemáticas que venimos como arrastrando y por estos pequeñitos como dificultades que se viven día a día. Entonces, aquí tengo a Paloma Cortés. La verdad es que me emociona tenerte aquí y bueno, me gustaría que te presentaras. Muchas gracias y yo estoy súper encantada de estar aquí porque la verdad, hablar de estos temas es mi especialidad, ¿no? Entonces, más cuando son ahorita, como tú dices, temas que a partir yo creo que del COVID empezaron como a hacer más ruido y ahorita pues que estamos en la terapia y todo eso, te das cuenta de cuánta necesidad y cuánta falta de información, a pesar de que se ve que hay mucha, a la vez también hay información que pudiera ser todavía explotada aún más dentro del área de la salud mental, ¿no? Y pues bueno, presentándome, mi nombre es Paloma Cortés, yo soy licenciada en psicología, acabo de terminar mi maestría en psicología clínica con enfoque cognitivo-conductual y acabo de empezar mi doctorado en salud mental. Excelente. La verdad, eso, creía que es muy necesario tocarlo justamente por lo que mencionas. Creo que los temas que se abordan, los voy a intentar hacer como muy desde la experiencia. Yo siempre lo he dicho, creo que es importante tocar la salud mental, pero al final de cuentas no soy experta, no estoy estudiando nada que tenga que ver al 100% con salud mental. Entonces sí creo que es muy importante como tenerte a ti, tener a una mujer con esa sensibilidad y que bueno, que está cara a cara con las problemáticas que se viven. Y justamente me gusta como esta conversación, este tema, porque creo que hay muchas limitaciones o como muchas creencias alrededor de la salud mental, por los tabús, porque a lo mejor no estamos informados con, en general, todo el ámbito de la salud mental y muchas veces creemos que la salud mental se reduce solamente a una hora de terapia, a una hora de ir al psicólogo. Entonces, sí te quiero preguntar, ¿cómo todo, por ejemplo, yo siempre lo he dicho, no sé, te lo voy a mencionar, creo que yo siempre he sido una persona privilegiada y creo que muchos están hartos de que lo diga, pero eso, creo que soy una persona muy privilegiada. ¿Qué pasó? Que en el camino, cuando empiezo a crecer en la adolescencia, empecé a sentir como que me iba desgastando poco a poco, ya sea por las dificultades del día a día o por los tropiezos en el camino. Pero de verdad yo me consideraba una persona sana, o sea, como que en todos sus ámbitos, como que sana, a lo mejor sí tenía mis cositas, pero sana en general. Creo que es lo que muchas personas tienden a pensar como en, sí, por querer evadir, porque es lo fácil, porque a lo mejor no implica tanto trabajo, pero sí te quiero preguntar cómo aunque una persona se considere sana, diga, es que no tengo problemas como depresión, ansiedad, no lo siento, me siento bien, cómo eventualmente todo lo que hay en el ambiente influye, el ambiente, círculos sociales, factores biológicos, redes sociales. Hoy estamos en una era en la que la información está, pero a la vuelta del día, o sea, la tenemos aquí inmediatamente. Entonces sí te quiero preguntar cómo eventualmente todo puede influir e impactar en la salud mental. Mira, te voy a poner un ejemplo que se me hace como más práctico, ¿no? Cuando las personas damos de alta en terapia, que ya las personas acaban su proceso o a lo mejor en ciertas etapas de vida que pensamos que no necesitamos ir a terapia, que es completamente válido, o cuando nosotros como psicólogos decimos, ok, tu proceso ya terminó, vamos a hacer que ahora con las herramientas que aprendiste en terapia las puedas aplicar allá afuera. Cuando sucede esto, el paciente o la persona tiene que cuidar los factores que hay alrededor. Lo mismo sucede con cualquier persona que no haya tenido nunca ninguna aproximación con terapia y dice, ¿sabes qué? Por este momento a lo mejor no me siento como que conectado de ir como tal. O a lo mejor en ciertas situaciones pensamos que
que para qué ir si a lo mejor no me siento tan mal o no están pasando cosas como tal en mi vida que tenga que ir, ¿no? Hay factores que van más allá de ir a terapia, porque si lo vemos así, pues de hecho en terapia vamos 1 hora cada, si bien nos va, cada semana, ¿no? Si somos muy privilegiados, porque obviamente, como tú dices, cuesta. Y normalmente un proceso es cada 15 días, 1 hora. Pero todo lo que hay fuera de la terapia, pues es otro rollo, ¿no? Que tiene que ver aquí con, pues, ver los factores biológicos, como bien lo dijiste, que tiene que ver con la genética y el neurodesarrollo, que es un poco más como de dónde venimos, nuestro ADN, todo lo que nosotros traemos. Después tenemos los factores que tienen que ver con el ambiental y social, que es nuestra red de apoyo. El clima también influye bastante. Digo, los que somos de Hermosillo lo sabemos cómo nos ponemos en verano. Luego están los factores psicológicos que tienen que ver con las emociones, los pensamientos, los traumas, todo lo que traemos nosotros. Y por último tenemos los hábitos diarios, que es el ejercicio, el tipo de alimentación que tenemos día con día y pues la rutina de sueño, que también que el sueño tiene que ser reparador, tiene que constar de fulanitas horas, etcétera, ¿no? Entonces, todos esos factores tienen que ver con a ver, ¿cómo está mi salud mental? Entonces, lo que hacemos en terapia es ver cómo no es nada más la persona con lo que siente, sino es, a ver, vamos a, de alguna forma llamarlo, desmenuzar todas las áreas de vida, ¿no? Y ponemos el área social, el área familiar, el área de relaciones. Entonces, cuando la persona no entiende por qué se siente mal, dices que todo está bien a mi alrededor, vamos viendo todos los factores y decimos, ok, pues mira, ya viste esta área, pues estás bajo mucho estrés, o ya viste esta área, no estás bien en tu familia. Entonces, ya viéndolo todo como que desde afuera, la persona puede integrar que no es nada más que a lo mejor la persona esté mal o que a lo mejor tenga la culpa de algo, pues. Puede ser simplemente algún factor que hay detrás. O si ya nos vamos muy profundo, a veces es no entiendo por qué respondo así ante estas situaciones, nos vamos a los factores que ya son biológicos y nos vamos al árbol genealógico y ahí vemos que a lo mejor hay antecedentes de depresión o ansiedad. Entonces, no es nada más como que el momento, sino un montón de factores que pueden contribuir a que nuestra salud mental no esté bien, porque como bien te digo, la terapia es 1 hora, pero pues de muchas horas que tiene el día. Totalmente. Y justo eso, a veces pensamos que tiene que haber como un punto, algo detrás, como que me tengo que sentir mal o así. Y se nos olvida como esta parte en la que eso es muy importante, como a lo largo de la vida, a lo largo del camino, ir buscando maneras o herramientas para fortalecer la salud mental. Pero muchas veces en eso, de que no somos expertos o en esta manera en la que da flojera, porque creo que somos seres humanos y a veces como que evadimos un poco lo complicado. Y a lo mejor para mí hoy es complicado querer buscar una herramienta para fortalecer mi salud mental porque según yo estoy bien. Pero, ¿cómo? ¿Cuál es la importancia entonces de empezar a buscar maneras y saber que hay herramientas más allá de 1 hora de terapia? Sí, mira, cuando los pacientes, como te decía ahorita, que los damos de alta, va a haber cosas que vas a tener que hacer que ya no tienen nada que ver a lo mejor y hablar de tus emociones y sentimientos, ¿no? Una cosa es que tiene que tener una buena calidad de sueño, que eso es fundamental, o sea, dormir alrededor entre mínimo 6 horas, o sea, y 8 horas máximo, ¿no? Que es tener un sueño reparador. Va a variar esto dependiendo de cada etapa de vida de las personas, ¿no? Entonces, eso es algo fundamental, ¿no? La hora del sueño. La otra sería también la alimentación, o sea, la alimentación, ¿qué quiere decir esto? No es restringirte como tal a los alimentos, sino pues evitar alimentos procesados, una dieta balanceada, no estar peleado con la comida, que a lo mejor yo te lo puedo decir ahorita y te lo digo muy fácil. Totalmente. Pero cada persona trae una historia y obviamente a lo mejor lo que yo le puedo pedir a alguien, algo que es fácil para mí, para el otro no es, ¿no? Entonces, lo que se lleva fuera de los como que hábitos diarios van a influir mucho en cómo la persona va a tomar decisiones o cómo la persona a lo mejor va a tener un impacto en sus sensaciones, porque hay personas que, por ejemplo, reprimen todo lo que sienten y de alguna forma es pues es que, no sé, cuando vienen de seguimiento de terapia se les pregunté que ¿cómo te fue esta semana? Bien. Y no pasó nada, o sea, estamos hablando de que pasaron 2 semanas y no pasó nada. Identificada. Sí. Y entonces ahí lo que hacemos es, ok, bueno, lo que yo hago, del 1 al 10, siendo 10 muy bien y siendo 1 muy mal, ¿qué número te posicionarías de cómo estuviste emocionalmente? Y ya cuando me dicen, no, pues
Pues un 5. No, pues entonces no estuviste tan bien, ¿no? Entonces, en base un poquito como que el ver cómo la persona individualmente procesa ciertos tipos de hábitos o ciertas cosas que a lo mejor se le pueden facilitar, es por donde nos vamos yendo. Pero en sí, si tú estás queriendo a lo mejor sentirte mejor o estás en un proceso donde no puedes ir a terapia, quieres abordar otros temas como de hábitos, fíjate en tu alimentación, fíjate en tus horas de sueño, fíjate en el movimiento que tengas, y no me refiero tanto como que ve a hacer ejercicio en gimnasio, porque a veces asociamos un poco el ejercicio con esta ideología de que solamente en un gimnasio es donde voy a hacer ejercicio. Y no, también tiene que ver con el movimiento consciente de tu cuerpo, con salir a caminar, Sí. Yo sé que aquí en Hermosillo es un poco difícil salir a caminar también por el calor, pero como que observar un poco esos ámbitos, el entorno, las redes sociales, ¿no? Lo que estoy consumiendo a diario es súper importante. Cuando yo estoy dentro de la consulta y veo a algún paciente que a lo mejor está, no sé, en un punto, vamos a llamarlo como que observando mucho la vida de los demás, comparándose, a ver, ¿qué estás consumiendo a diario? O sea, ¿cuál es como lo que tienes mayor contacto en tu día a día? ¿Qué tipo de personas? ¿Qué tipo a lo mejor de relaciones tienes con los demás? Porque esas personas con las que tú estás conviviendo a diario se van a convertir en tu red de apoyo. Entonces, de vez en cuando tienes que observar quiénes están a tu alrededor para saber si de alguna forma son personas que te aportan algo en general, ¿no? Que a ti te hagan sentir bien. Y en cuanto a las redes sociales, es fundamental. Hay demasiado en redes sociales. Es bueno hacer limpias. Yo siempre recomiendo en terapia de que vamos a hacer una limpia de tus redes sociales, no porque sea malo, digo, tiene muchos beneficios, solamente que es a veces el contacto tanto con el exterior nos hace como que olvidarnos un poquito del interior. Justo. Y justo eso que mencionas me parece muy interesante, porque a veces creemos que como lo más básico, lo que siempre consideramos que está ahí, como las redes sociales. Creo que en esta generación ya venimos un poco educados en que todo es las redes sociales, ¿no? A veces me capto un poco como estando mucho tiempo en el celular y a veces le digo a mamá como que siento como que el cerebro me pesa. O sea, como que ya estoy cansada, pero según yo estoy bien, porque me siento bien. Y luego empiezo a conectar de que hay yo en un punto en el que quiero hacer más y entonces como estoy sobreestimulada por las redes sociales, es como que siempre me estoy comparando con, es que ella hizo esto, entonces yo también tengo que hacer esto. Y luego se va haciendo como esta cadenita en la que, ok, ya me está doliendo como un poco yo le decía así, a mí me duele la mente, mamá, pero ya me está doliendo, entonces luego me ponía como más sensible, me pongo como más sensible, no duermo tan bien y entonces tengo como esta sobreestimulación de querer hacer más y como que me voy drenando. Pero estoy en esta idea de que todo está bien porque pues no tengo otro problema. O sea, es como que pues estoy, según yo, estable en otras áreas de mi vida, pero como a la larga eso sí puede afectar. Porque, por ejemplo, te digo, como seres humanos yo creo que estamos intentando estar como muy cómodos o con lo más fácil. Sí. Y creo que aunque por más que te digan, a veces lo consideras como choro. O sea, como, ay, es que ya me dijeron que las redes sociales afectan. Ya me dijeron que tengo que hacer ejercicio. Ya me dijeron que tengo que dormir bien. Y creemos que eventualmente nunca nos va a pasar nada. O sea, yo lo solía creer. Era como, sí, pues ahorita me duele el cerebro, ahorita no puedo dormir, pero eventualmente a lo mejor mañana sí. Entonces, ¿qué le dirías a todas esas personas que dicen que eventualmente no les va a pasar nada? O sea, porque a lo mejor hay un porcentaje que no les pasa nada y que puede con ello, pero ¿qué les dirías a esas personas? O sea, hay una probabilidad real y tangible de que afecte y de que todo empiece a empeorar, ¿no? Yo creo que pudiéramos verlo como, ¿qué pasa si tú ahorras un peso cada día? Pues obviamente vas a ir generando cierta cantidad cada determinado tiempo. ¿Qué pasa si yo me como una hamburguesa todos los días? Pues yo voy a ver un resultado posiblemente en mi salud, ¿no? Entonces, todo lo que para nosotros sea insignificante, pero que sea continuo y repetitivo, va a tener un impacto en nuestro día a día. Lo mismo sucede con la salud mental. Si yo estoy pasando alrededor de, no sé, no voy a poner un número, de 5 horas al día en redes sociales, a lo mejor ni siquiera lo que estoy consumiendo, fíjate, tendría que ser específicamente malo, ¿no? Pero de alguna forma estoy, como tú lo dices, estoy estimulando partes de mi cerebro, a lo mejor estoy cansando mi vista, a lo mejor la postura, que eso también ahorita
tiene muchísimo que ver, la postura que tenemos a lo mejor cuando estamos en la computadora o estamos trabajando, o sea, todo a largo plazo va a crear un impacto. Entonces, posiblemente muchas personas digan, ay, pero pues es que no estoy haciendo nada malo, ay, pero es que no estoy comiendo mal, pero a lo mejor no estoy haciendo ejercicio. Es que no se trata tanto de que lo tengamos que hacer lo peor posible. Se trata de que cada acto va a tener un impacto dentro de nuestra vida y a lo mejor pueden parecer cositas pequeñas, pero como también vemos resultados muy válidos cuando las personas, por ejemplo, agradecen todos los días, que tratan de practicar la gratitud, ¿no? Y ahí ves resultados muy buenos. Entonces, cuando te das cuenta que realmente no es tanto como que la magnitud en la que hagas algo, sino la constancia en la que estés tratando de lograr algo, porque está también comprobado que no todos los días, digo, menos las mujeres, tenemos la misma energía, pues siempre. Entonces, hay que tratar de tener una continuidad, no tanto como cantidad, sino calidad en esos pequeños momentos. ¿Y cómo no te desesperas, por ejemplo, en el proceso? Porque creo que un proceso sí terapéutico o fuera de terapia, pero que implica como indagar y hacer introspección, a veces es cansado porque es lento, ¿no? A veces siento que hay esta idea como en la sociedad en general que sí vas a empezar a trabajar tu salud mental y de repente a las 2 semanas ya te vas a sentir mejor y te va a ir mejor. Pero entonces, ¿cómo no desesperarte? Tú como ser humano, ¿cómo decir, sí, voy a ser paciente y eso, voy a practicar a lo mejor todos los días agradecer o a lo mejor todos los días hacer ejercicio? Y no sé, pero creo que a veces también hay esta parte de querer siempre hacer más. Como que a lo mejor ese agradecer o ese hacer ejercicio a lo mejor 10 minutos. O sea, con 10 minutos que te muevas. A lo mejor nos sentimos mal porque no hicimos la hora completa. A mí me pasa a veces que es como, no sé, me moví 10 minutos pero no hice la hora. Entonces no está funcionando nada lo que estoy haciendo y me empiezo a desesperar y siento que ya nada vale la pena y digo, ay, mejor me quedo así. Entonces, ¿cómo eso? No desesperarnos y tener paciencias con un proceso que lo implica. Yo creo que tendría mucho que ver cuál es la intención de tu proceso. O sea, cuál es la meta, vamos a llamarlo entre comillas, ¿no? Un poco como cuál sería como lo que tú estás buscando de eso que estás haciendo. Porque normalmente cuando las personas llegan a terapia y me dicen que a lo mejor el proceso es un poco doloroso o de que cuándo me voy a sentir bien, cuando intenciones tal vez el por qué quieres sentirte bien o cuando aprendas, ahí digo, vas a odiar lo que te voy a decir, pero tienes que aprender a disfrutar el proceso. Y disfrutar no siempre es en, plenitud, es aprender a encontrarte, a sentir todo lo que estás viviendo. Entonces, muchas veces las personas, pues en el caso del ejercicio, que yo creo que es de los temas más sonados, las personas piensan que a lo mejor tenemos que llegar a sudar. O sea, hay personas que hacen ese ejercicio y dicen es que no sude, ¿no? Entonces, desde ahí te das cuenta de cómo las personas tenemos como expectativas sobre todo lo que estamos haciendo y a lo mejor también tiene que ver un poco con la comparación de las personas que están a nuestro alrededor, ¿no? O con cosas que a lo mejor nosotros consideramos ideales en general de cualquier tipo de proceso. De que cómo es que esta persona ya la dieron de alta y a mí no. Eso me pasa mucho, por ejemplo, en las parejas. Que me dicen, es que ¿por qué mi pareja sí la diste de alta y a mí no? Sí. Y no es que tengan algo mal, solamente es que son intenciones y procesos diferentes. Entonces, yo creo que la mejor forma de aprender a disfrutar el camino sería intencionando y saber que esa intención en el camino puede cambiar. Totalmente, sí. Sí, estoy como asentando porque totalmente sí, creo que intencionar cambia un poco las direcciones y te da sentido un poco, ¿no? Y algo que a mí me parece muy importante abordar, porque creo que dentro de esos procesos también hay como mucho privilegio, y es justo lo que mencionaba al principio, que creo que sí, como que intento en mis redes sociales o en general, como que en todas las pláticas, intento ser muy consciente de que hay un privilegio, ¿no? Que no todas las personas tienen, que no todas las personas comparten. Pero además de ese privilegio, que es como a lo mejor sí la hora de terapia, o a lo mejor el hacer ejercicio, o a lo mejor el tener redes sociales, o sea, como balancear en general y tener estabilidad, a lo mejor implica un privilegio, pero también implica como deslindarnos y alejarnos un poco del estigma, porque no sé, yo siento que todavía estamos en una generación donde sí estamos más aperturados a lo mejor a hablar de salud mental y a ir a terapia, pero
todavía hay un estigma para algunas personas, no sé, de a lo mejor mis papás, a lo mejor no crecieron en la época de ir a terapia. Entonces a lo mejor que yo esté yendo a terapia es como bien para ella, pero para lo mejor para mí no, porque no lo necesito y porque a lo mejor a mí no me va a funcionar. Pero entonces, ¿cómo hacernos más conscientes de este estigma? De saber que podemos tener, sí, a lo mejor no el privilegio, tenemos un estigma, pero entonces, ¿qué hacemos? ¿No? Fíjate, bueno, vamos a empezar con el privilegio. Ajá. Lo del privilegio, desgraciadamente, pues sí, como tú dices, o sea, a partir de la pandemia se hizo pues hubo tanta necesidad de escucharnos, de ver todo lo que traemos, los picos no es que no existiera la ansiedad ni la depresión, pero los picos se fueron para arriba y aparte las personas que ya tenían se empezaron a dar cuenta porque empezaron a estar solos en su casa escuchándose las pérdidas de trabajo, las pérdidas de personas, todo se fue para arriba. Uh-huh. Y realmente hubo una saturación de salud mental, en el tema de salud mental. Uh-huh. Y no estábamos preparados para eso. La otra parte es que también el sistema en el que es gratuito, no tenemos un punto de emergencia. O sea, no hay emergencias. Pues las emergencias no pueden ser para un paciente cada 3 meses. Sí. Uh-huh. Entonces es un tema un poquito complicado porque cuando hay emergencias en pacientes en crisis emocionales, pues lo tienes que ver en el momento. Uh-huh. Y cuando vas a lo mejor a un lugar gratuito, te lo van a dar cada 3 meses. Uh-huh. Entonces estamos hablando de que seguramente no se le puede dar un seguimiento, no hay continuidad y la crisis no se abordó. Entonces, uh-huh, sí es un privilegio, sí es un tema que pienso y creo que todavía tiene mucho, porque también hay que conocer cuáles son las herramientas gratuitas que sí tenemos, como te dije, qué hacer dentro uh-huh, de a lo mejor de un tema de un ataque de pánico, de un inestabilidad emocional. Cualquier tema de salud mental uh-huh, tiene que ver con un protocolo de emergencias que existen, pero no son tan sonados. uh-huh. Entonces, a lo mejor en ese tema todavía falta muchísimo y pues obviamente el tema de que el sistema sea un poco más rápido, ¿no? Uh-huh. Sí. Y, por ejemplo, ¿cuál crees tú, como experta, como psicóloga, cuál es el camino que tenemos que tomar también como sociedad, como para empezar a exigir o para empezar a mover ese tema de que se vaya sentando un poco esos controles de emergencia y todo? Porque, no sé, a mí me preocupa mucho como por todo lo que veo. A veces, no sé, puedes pensar que en general estamos bien, justo lo que hablábamos, pero no sé, me ha tocado que casi siempre el de al lado está lidiando una batalla interna y de repente lo ves muy sonriente y es como, no sabes lo que hace cuando llega a su casa. O sea, a lo mejor Uh-huh. se derrumba totalmente. Entonces, a mí sí me asusta y lo he platicado que creo que nos falta, sí, muchísimo, pero entonces, ¿cómo ir construyendo nosotros a lo mejor como desde esta parte de sociedad a empezar a construir como esos caminitos, no sé, en experiencias? Justamente lo que dices, o sea, como una persona que está al borde de un riesgo suicida o así, se tiene que esperar de 3 a 6 meses. Sí. O se tiene que esperar a que cuando un psiquiatra le recete pastillas, no haya pastillas en el sistema de salud pública. Entonces, ¿cómo contener, pero también cómo empezar nosotros como sociedad a entablar esas conversaciones, a exigir y irnos yendo por ese caminito y dar más apertura? Yo creo que principalmente sería el trabajo en uno mismo. O sea, Uh-huh. el hecho de informarnos bien, el hecho del estigma que ahorita bien decías y la validación que tenemos que tener en los problemas de los demás. Pasa mucho que, y eso te digo, se puede ver en terapia, pero también lo puedes ver en cualquier ámbito, que descalificamos mucho porque alguien siente algún dolor que nosotros no comprendemos. O que a lo mejor, si nos vamos a otros ámbitos, que cuántas veces no vemos a personas que critican a personas por estar desde un privilegio y sentir dolor. Uh-huh. Entonces, hay y me puedo ir con muchísimos temas, pero no validamos porque tu dolor no es justo, el mío sí. O sea, tú no sabes lo que es dolor, lo mío sí, ¿no? Y en muchos ámbitos, o también lo podemos ver a lo mejor en el tema de papás y adolescentes, que es se está preocupando porque no va a ir a la fiesta de alguien, pero su dolor es válido. Entonces yo creo que más que nada sería como el empezar a trabajar en la empatía y la validación emocional. No porque a mí, o según mi perspectiva, a mí no me duele algo, no quiere decir que al otro no le duele lo suficiente para a lo mejor herirse, o para a lo mejor empezar una depresión, o para a lo mejor tener pensamientos suicidas. O sea,
el dolor del otro es válido. Y creo que muchas veces estamos tan a la comparativa que hasta parece a veces como una competencia de es que a mí me duele más o es que yo he pasado cosas peores, ¿no? Entonces, en cualquier situación en la que tú te encuentres, yo creo que principalmente sería como el tema de la validación emocional en cualquier ámbito. Y el otro tema sería lo del estigma que ahorita mencionabas. Yo creo que también una parte muy importante es empezar como a hablar un poco más de estos temas, no tanto también porque hay demasiada información y no toda la información que está en internet es verídica o es a lo mejor de una fuente confiable. Entonces yo creo que también empezar a informar bien, empezar como que a hablar de estos temas también desde, como tú bien lo dijiste desde un inicio, no soy profesional, ok, entonces todo lo que yo diga viene desde una fuente, desde una experiencia o desde esto. Entonces hay muchas veces que nos vamos a encontrar con información que también no es una fuente confiable, que no quiere decir que por eso esté mal. Habrá personas que sí les funciona, pero obviamente es empezar a buscar ayuda a lugares, a lo mejor a fuentes más confiables. Y cómo discierno como esa información, porque sí, lo que mencionábamos al principio, creo que hoy estamos en una época de sobreestimulación de información donde yo busco algo y enseguida lo encuentro y yo googleo como me siento, tengo tal y lo te arrojan como 1000 resultados y dices, es que me voy a morir con esto, ¿sabes? O sea, no sé. Entonces, ¿qué hacemos nosotros socialmente como para contenernos un poco? Para eso, saber qué fuentes sí son verídicas y entonces a lo mejor si lo busco, yo creo que, no sé si lo has notado, creo que también justo desde la pandemia empezamos como en redes sociales a consumir mucho contenido de salud mental. Y hay personas que, a ver, yo agradezco que se hable de salud mental, creo que es muy importante, pero ¿cómo no hacerlo desde esta parte de todo es bonito y todo es perfecto y cómo desinformar a la gente? Creo que en estos temas de salud mental empieza a ser como muy peligroso, muy preocupante que cualquier falsa información o como no la acertada empiece como a influir en uno con un proceso como delicado. Entonces, ¿cómo yo me hago responsable y cómo socialmente vamos construyendo como estos puentes para saber qué información necesito consumir, ¿sabes? O cuando algo, decir, esto no, o sea, de verdad, esto no es salud mental. Creo que ahí han empezado como muchos factores que lastiman, que como rompen y alentan un poco más los procesos. Fíjate, ahorita que estabas, por ejemplo, mencionando esto, se me viene a la mente que últimamente, no sé si has visto que hablan mucho del trastorno narcisista. Totalmente. Y muchas veces dicen, si tu pareja tiene esto, esto y esto y esto, es narcisista. O sea, como si fuera una receta o una lista del súper con la que tienes que haciéndole check. Porque no, todos los trastornos van muchísimo más allá que un checklist que nada más te tienen que pasar. Y por ejemplo, no, seguramente yo también agradezco que hay cuentas que a lo mejor no tienen nada que ver con el tema de que sean profesionales de la salud y que han llevado a que las personas se sensibilicen y que entiendan que el dolor de alguien puede identificarse y decir, ¿sabes qué? Si esta persona dice que fue por tal situación al psicólogo y me identifico con este síntoma, seguramente yo también lo tengo, entonces yo también tengo que ir, ¿no? Entonces, claro, es buena la promoción de la salud mental, aunque no seas un profesional de salud mental. El tema es a lo mejor cuando romantizamos los procesos, que es desde ahora mi vida es no sé, como un cuento. No, porque la vida va a tener altas y bajas. Entonces, si yo idealizo que la vida siempre va a estar aquí, cuando venga una baja, me voy a ir muy abajo. Entonces, yo creo que más que nada sería como, nuevamente te digo, disfrutar el proceso y saber que no hay puntos altísimos, o sea, ni puntos, tratar de encontrar como el punto medio para empezar y que cuando los bajones sean, que van a haber bajones, no sean tan pronunciados y con tanto tiempo que nos quedemos ahí, ¿no? Sería más que nada como empezar a buscar fuentes confiables, digo, gente que hable de su experiencia, personas que se dedican a esas áreas y encontrar a lo mejor con lo que a ti te haga sentido y empezar, si a ti te hace sentido lo que estás viendo, si a ti te provoca un bien, si a ti te hace como que esa sensación de me ha hecho sentir mejor, tengo más plenitud en mi vida, adelante, va, no pasa nada, pues. Pero si es como que
no creer todo, cuestionarlo. O sea, sí se vale cuestionarlo. Total. Y si, por ejemplo, de verdad espero que hoy nos estén escuchando jóvenes o papás de esos jóvenes que a lo mejor escuchando como, sí, no tienen este privilegio de ir a la hora de terapia y se están dando cuenta que las herramientas que a lo mejor mencionamos de hacer ejercicio o caminar o empezar a ser un poco más limpio con tus redes sociales o cuestionar un poco más lo que ves, no están funcionando. O sea, de verdad no están funcionando, no me estoy sintiendo mejor, estoy siendo paciente con el proceso, pero siento que hay algo como muy dentro de mí que se está saliendo de control. O sea, que yo me siento desbordado, que ya siento que yo no voy a poder arreglarlo solo. Entonces, ¿qué hago? ¿Qué me queda? ¿Qué herramientas sí tengo? ¿A dónde puedo recurrir? Pues principalmente sería pedir ayuda, ¿no? O sea, a un profesional de la salud que pueda abordar ese tipo de temas. El otro tema sería que si tú ya estás yendo a terapia y de alguna forma sientes que no hay un progreso, pues ver el área psiquiátrica. Que eso también es otra alternativa, ¿no? Que es normalmente las personas cuando vamos a terapia, si nosotros vemos ciertas características o signos o síntomas, pues nosotros ya canalizamos al psiquiatra. Hay personas que primero se van al psiquiatra y luego se van al psicólogo. O sea, realmente aquí lo que importa es que la persona se sienta contenida, que tenga una red de apoyo. También eso es muy importante. O sea, si tú no tienes ahorita la posibilidad económica de ir a terapia, tienes que buscar cuál es tu red de apoyo. Aunque sea una amiga, tu familia, alguien de tu trabajo, lo que sea, pero con una persona con la que tú sientas que te pueda contener posiblemente en ese momento para poder abordar la crisis o el momento que estás sintiendo, y que a lo mejor cuando nosotros estamos muy vulnerables es como si una nube negra estuviera arriba de nosotros, ¿no? O sea, nos cerramos. Entonces sí es muy importante como identificar cuáles van a ser mis redes de apoyo, no solamente en personas, sino también en actividades. O sea, qué tipo de actividades a lo mejor pudieran ser como esta listita de emergencia que puedo tener en caso de una crisis emocional. De hecho, eso es una tarea que se deja en terapia, ¿no? Como que haz tu lista de tus emergencias por si en algún momento llegas a tener una crisis emocional. No, pues voy a recurrir a esta persona, voy a lo mejor a escuchar este podcast que es muy importante para mí. Voy a leer un escrito que tengo en mi cuaderno porque esto me recuerda saber por qué estoy donde estoy. Voy a lo mejor ir al psiquiatra. Ya si es una emergencia, obviamente tengo que ir a una clínica o tengo que ir a un lugar ya a atenderme, ¿no? Pero eso sí ya es en emergencias y mi vida corre peligro. Pero sí dentro de las crisis emocionales que pudiéramos llamarlas, que se pueden manejar en el momento y que no hay pensamientos suicidas, sería vete a tu red de apoyo o ve a tu lista de emergencias de cosas que puedes hacer, porque posiblemente te vas a ir de una actividad a otra actividad a otra actividad hasta que el sistema nervioso vuelva a su punto y se relaje un poco. Y si de plano no sucede eso, hay que acudir a un lugar con un profesional. Siento que mencionaste algo muy importante y algo que damos muchas veces por hecho, que es como las redes de apoyo. No sé, a lo mejor suponemos que todas las personas como están rodeadas de gente, de familia, de amigos. Y a lo mejor yo, no sé, creo que he tenido momentos en los que me he sentido como sola, como digo, ¿a quién recurro? ¿No? Sí tengo a mi mamá y sí tengo a mi papá, yo afortunadamente, pero a lo mejor sí hay otras personas que no tienen a su mamá, que no tienen a su papá, que no tienen esa red, que no tienen amigos. Y se me hace interesante preguntar, ¿cómo? A lo mejor sí, no estoy pasando por un proceso como crítico, a lo mejor no estoy pasando por un proceso psicológico, a lo mejor no me siento mal, pero sí como yo, ser humano, que a lo mejor siento que no estoy conectando con las personas, que sí quiero con todas las ganas tener una red de apoyo, que en algún momento si yo siento que me pase algo, pueda recurrir a ellos. ¿Cómo empiezo yo a buscar a las personas, a sentir que conecto? O sea, ¿cómo se empieza? ¿Cómo se empieza a buscar una red de apoyo? Yo creo que principalmente sería ver, las personas vamos creando relaciones, ¿no? A lo largo de nuestra vida. La red de apoyo principal es la familia. No todos nos llevamos bien con nuestra familia. Entonces hay que ir un poquito más allá. ¿Qué estoy haciendo en mi día a día? No, pues, o sea, ¿cuál es mi actividad funcional? No, pues a lo mejor estoy trabajando. Ok. Identifico dentro de mi trabajo o dentro de la escuela a alguien que a lo mejor no tengo una súper plática o una súper conexión, pero a lo mejor sé que es una persona que es consciente, una persona que ha ido a terapia, una persona que me puede ayudar. Entonces, identificar a lo mejor esas como, vamos a llamarlo como esas
personas de emergencia que pudiera yo recurrir, no siempre van a ser las personas que en teoría deberíamos de ir a ellos, como la familia. Porque posiblemente no todas las personas tengan el privilegio de poder tener una buena relación con su familia, que es muy normal, ¿no? Como común, vamos a llamarlo. Entonces, hay que ir como que viendo desde lo más particular hasta lo más general en cuanto a las personas que están a nuestro alrededor. Obviamente que una de las cosas principales es si yo de verdad soy una persona sumamente aislada, que pudiera llamarme hasta ermitaño, porque el ser humano es un ser social por naturaleza, entonces necesitamos las relaciones. Si yo empiezo a percibir que de plano yo me estoy alejando y mi círculo social se está haciendo más chiquito a un grado en que estoy completamente solo, pues yo creo que eso para empezar sería el primer síntoma de que algo no está bien. Que a lo mejor estoy en un estado depresivo y no me quiero dar cuenta. Pero de alguna forma tengo que ir abriendo un poquito más esos espacios para acercarme. Si me cuesta mucho acercarme a alguien, pues efectivamente tengo que ir a terapia o tengo que ir con un profesional o tengo que ir a un lugar donde me puedan atender, tan siquiera como para saber qué síntomas estoy presentando y qué es lo que está sucediendo. Pero en sí tenemos que buscar a las personas. O sea, no hay de otra porque necesitamos esa empatía, necesitamos la escucha, necesitamos conectar, necesitamos poder sentir que a lo mejor de alguna forma estoy siendo escuchado. Y es fundamental, o sea, ¿quién no quiere ser escuchado, no? Sí. Pero sí es un tema que a lo mejor habría que indagar en cada persona porque cada persona tiene una historia de vida. Entonces sería ver si me estoy aislando mucho, es un foquito rojo. Tengo que pedir ayuda. Ok. Y hablando de indagar, justo esta semana en la que más o menos veíamos como que íbamos a tocar, creo que salió un tema o un punto muy importante, que es estas redes de apoyo, sí, constituidas a lo mejor por la familia. Vamos a ponerlo así. Sí. Tengo a mis dos papás. Estos dos papás tienen a un niño pequeño. Yo creo que indagando yo, y como que esta semana fue un montón de recordar muchas cosas. Y yo creo que yo siempre dije, bromeaba con que nací tensa, porque siempre me sentía tensa. Sí. Y a mí me pasaba que al ir a la escuela, o sea, como que ese es, yo creo que uno de los recuerdos como desde chiquita como que tengo, que al ir a la escuela yo me ponía muy mal, o sea, como que dolor en el estómago, te ganas de vomitar, así ansiosa porque según yo era porque yo estaba llegando tarde. Eventualmente me di cuenta de que era ansiedad. Pero sé que también es la historia de muchos niños, no así y no fue un ejemplo, ¿no? Pero sí, a lo mejor tu papá que me estás viendo, si yo tengo un niño chiquito, yo creo que las infancias son como los puntos más importantes en la vida de alguien y en la que podemos prevenir muchísimas cosas o empezar a darles justamente estas herramientas de las que estamos hablando, como empezar a educar o sembrar semillitas. Entonces, yo papá, yo mamá, que tengo a un niño, a un infante en el que puedo empezar a moldear un poco, ¿qué herramientas o cómo empiezo a darle las herramientas, a brindarle la información? O sea, ¿qué puedo hacer yo como papá para desde temprana edad como ir fomentando esa salud mental? Principalmente predicando con el ejemplo. O sea, eso es lo principal, ¿no? Y los niños son como unas esponjitas, van a copiar absolutamente, van a absorber y copiar todo lo que hay a su alrededor. Entonces, si tú quieres como papá o como mamá darle de alguna forma un buen ejemplo o que empiece a cuidar de su salud mental, pues tú como adulto también lo tienes que profesar. Y a lo mejor si tú ya estás dentro de un proceso y te sientes con que sí estás bien como para poder otorgar eso, pues a lo mejor empezaríamos un poco con, como te dije ahorita, la validación, la empatía, el compartir. Yo creo que sería como que con los valores que con salud mental tú pudieras decir de que, ¿sabes qué? Soy honesto, soy una persona a lo mejor que valida, que comprende, que a lo mejor no hay discriminación con otros niños que se vean diferentes o que siente el niño que se ve diferente. Entonces yo creo que más que nada sería como este tema de como eres niño y el niño, su naturalidad o lo que para el niño es normal es lo que vive en su casa. Cuando el niño sale empieza a darse cuenta de cómo es el verdadero mundo. Y ahorita que hablabas del estrés o de la ansiedad, de cómo lo sientes tú, hay muchos niños que ante muchos estímulos, más ahorita en este tiempo, ¿no? Sales de la casa y hay un chorro de estímulos.
Entonces, ahorita los niños con todo lo de las redes sociales, con todas las tablets, con todo ese tipo de cosas, con las pantallas, están expuestos a muchos estímulos. Y la realidad es que tampoco se trata de esconder completamente, porque esa es la realidad en la que estamos viviendo. Entonces, si el estrés no lo podemos quitar porque de alguna forma es algo que va a seguir existiendo, hay que trabajar con cómo voy a hacerle yo para poder lidiar con este estrés de la forma más sana, que sería a lo mejor ser consciente de tus actos, cómo te impactan ciertas cosas, qué momentos, que ahorita hablábamos de los hábitos, qué momentos del día puedo crear yo, como a lo mejor de autocuidado, de relajación, cuáles van a ser los momentos a lo mejor donde no haya ningún tipo de aparato. Todo ese tipo de situaciones donde a lo mejor pudieran crearse como un hábito que pueden ser chiquitos, porque te digo, vivimos más tiempo fuera que adentro realmente. Entonces, que esos momentos que sean adentro, que realmente sean de calidad, para que de alguna forma, si el niño está aprendiendo a vivir de cierta manera, que le cause como una normalidad vivir también con momentos de paz. Y fuera de lo que uno puede hacer en hábitos chiquitos, yo creo que empieza socialmente, culturalmente a afectar lo que hablábamos hace rato de hay un estigma, ¿no? Hay un estigma alrededor de la salud mental. ¿Tú crees que las conversaciones incómodas, porque a veces son incómodas, son necesarias? Porque, por ejemplo, no sé, me he topado con que en mi cuenta intento ser como muy desde la experiencia, ¿no? Y a veces compartirlo todo desde una parte muy humana y desde una parte como de la experiencia. Pero sí me he topado con comentarios de, no, es que tú estás hablando de suicidio y a lo mejor estás fomentando el suicidio. Y para mí tenemos que hablarlo, aunque sea incómodo. O sea, yo sé que a veces llegar a una mesa y es como que ponerlo sobre la mesa es como, y te da una sensación de, mejor no. Pero ¿cómo eso, abrir conversaciones, abrir espacios puede como que acercarnos a darnos cuenta de muchas cosas, a visibilizar muchas cosas? Creo que en un mundo donde cada 45 segundos se muere una persona por suicidio o por otras cosas o por que están mal mentalmente y de verdad sienten que no puede más, como una conversación, como esta empatía, como este grupo de ayuda o este sostén de verdad pueden salvar vidas. Claro, y a veces a una persona con tanta necesidad de ser escuchado, pero que a lo mejor no lo puede pedir porque o no está acostumbrado, o a lo mejor le dijeron que eso no se hacía, que se iba a ver vulnerable, que a lo mejor eso es de débiles, o todo este tipo de estigmas que van existiendo o que traemos a lo mejor de hace mucho tiempo. A veces simplemente es tú como persona que identificas a alguien que no le está pasando bien, pero a lo mejor la persona no puede decírtelo porque está reprimiendo lo que siente. Es solamente acompáñalo. O sea, solamente acompaña a esa persona un día, ve a su casa, un día nada más, a lo mejor platícale algo. O sea, empatiza tal vez. Si la persona no quiere hablar como tal, no pasa nada. Solamente es un acompañamiento, es un aquí estoy para ti, es un sabes que cuentas conmigo. Porque posiblemente habrá personas que se nos facilita más como el entender o sentir empatía, o a lo mejor el poder ponerte en los zapatos del otro. Y habrá personas que no saben cómo expresar eso. Es muy común dentro de la terapia. Hay personas que no saben cómo expresar lo que sienten, ni siquiera saben cómo llamarle a su emoción o a su sentimiento. Entonces, hay momentos en los que solamente es acompáñalo, quédate un momento con esa persona. Y van a seguir existiendo estigmas porque creo que es más fácil no hablar que hablar. Exacto. Y todas las conversaciones incómodas llevan a algo. O sea, siempre. Tú date cuenta, ¿cómo te sientes tú cuando sabes que tienes que tener una conversación incómoda con alguien? Y a lo mejor alguien que quieres. Lo traes el pendiente. Entonces, cuando vamos reprimiendo, ahí lo traemos, como un pendiente, como una sensación de qué va a pasar cuando tenga la plática, o por evasión, o por miedo a la confrontación, o por miedo al resultado. Y al final de cuentas, cuando la tienes, a lo mejor, sea como sea que te haya salido esa confrontación o esa plática incómoda, te quitaste un peso de encima porque sabes que lo tenías que decir. Y eso ya lo cambia todo. Y señales, o sea, como, ok, acompaño. Puede ser esta parte de acompañar a una persona, simplemente. Pero también si yo me identifico ahorita con que
no sé cómo expresarme, no sé cómo llamarle esta emoción, pero siento que algo no está bien. O papá, mamá, que estoy viendo a mi hijo como que con comportamientos extraños o a lo mejor que eso, no identifico porque no lo hablo, porque no lo sé o porque seguimos con este estigma y con este privilegio que ahora es saber que es una terapia y todo. Entonces, ¿qué señales yo puedo notar para identificarme a mí, para identificarlo yo o para identificar a personas que están a mi alrededor? Pues una de ellas sería a lo mejor cuando las personas comienzan a aislarse, ¿no? Que empiezan a lo mejor a pasar, sí, no sé si eres padre de familia, a lo mejor que empiezan a pasar mucho tiempo en su casa. O cuando hay un exceso de salidas, ¿no? Que no quieren estar, pero para nada. O sea, lo ideal sería un punto medio, ¿no? Una convivencia que uno consideraría normal. Pero obviamente que sería a lo mejor en este caso una persona que se reprime mucho, una persona que a lo mejor no está en contacto con los demás, que no expresa lo que siente. La otra sería a lo mejor si tú te desvalidas mucho, o sea, el hecho de a lo mejor de haces algo y a lo mejor no lo haces tan perfecto como esperabas o como tú pensabas en tu expectativa y luego comienzas a descalificar lo que acabas de hacer. La otra sería a lo mejor que sientes que por todo explotas. O sea, que hay mucha inestabilidad emocional como irritabilidad o que a lo mejor por todo lloras o a lo mejor normalmente a mí me llegan a terapia y me dicen es que siento que tengo una bola en la garganta. O sea, ¿cuánta tensión tienes que tener para poder sentir todo el día que hay algo aquí atorado, ¿no? O los dolores de cuerpo, gastritis, colitis, migrañas, tensiones musculares. O sea, creo que a veces nos acostumbramos tanto a vivir con dolor que inclusive lo normalizamos. Y obviamente es no porque hayas vivido con algo toda tu vida quiere decir que sea sano. Y ahí es donde nos damos cuenta que a lo mejor si tú empiezas a darte cuenta que estás teniendo conductas que no son sanas o a lo mejor ya te empiezan a doler aunque tengas mucho tiempo haciéndolas, ahí es cuando dices, ok, entonces no es que lo esté haciendo porque quiero, simplemente a lo mejor necesito ayuda. Y creo que es también importante recordar, y no sé qué opines, justo también para ir cerrando un poco, creo que podemos definir también que hay una importancia en detenernos un momento y a lo mejor que es válido no querer trabajar en uno por un momento, o sea, como que en una época como dices, no quiero saber nada de trabajar en mí, no quiero terapias, aunque tenga el privilegio, no quiero. Pero ¿cuál es la importancia de verdad de detenernos un momento, de mirar para atrás, de mirar todo lo que traemos en la mochila, detenernos y cómo entonces eso nos hace ser conscientes de muchas cosas, de todo lo que estamos haciendo en el día, de todo lo que estamos siguiendo? O sea, ¿cuál es la importancia entonces de detenerte y así? La importancia de tenerte, a ver, vas a pasar toda la vida contigo. Entonces, si vas a pasar toda la vida contigo, con ese cuerpo, con esa mente, con todo lo que tú eres, pues más vale que te trates bien, ¿no? Porque te tienes que caer bien, te tiene que gustar lo que ves, te tiene que agradar la persona que eres. Es como si tú fueras otra persona, ¿serías tu amiga, serías tu pareja? Yo creo que eso más que nada sería como que la respuesta de sí, ¿no? Ok, entonces, ¿por qué no te caes bien? ¿Por qué está pasando esto? Vas a vivir contigo siempre, ¿no? Entonces, a lo mejor sería, ¿por qué es importante? Por el mismo hecho de, si quieres vivir una vida plena, la vida es difícil, ya lo sabemos, pero si vas a vivir una vida tranquila o quieres vivir una vida plena, tienes que mirar hacia adentro. Sí, alguna vez escuché que la vida es difícil, pero no todos los días tienen que ser difíciles, Exacto. ¿no? Y también justo en este trayecto ir cerrando, creo que esa es una pregunta como un tema muy cliché, que es como, ¿cuál es la importancia de la salud mental? Pero creo que de verdad a veces no medimos el impacto, ¿qué es la salud mental? ¿No? A veces no sé, damos por sentado como muchas cosas, como el trabajo, como sí tengo vínculos, como me está yendo bien, tengo proyectos, como que medimos el éxito en la productividad de lo que estamos haciendo en nuestros días. Pero justo en no detenernos, como que no somos conscientes de hasta qué punto puede influir la salud mental en una persona. O sea, hasta qué punto sin salud mental literalmente no tienes nada. La salud mental, en tema de definición, sería como es un montón de factores, como los que platicamos ahorita. Todos esos factores
y que dentro de esos factores tú seas una persona funcional y que aportes algo a las personas que están a tu alrededor. Entonces tú puedes ser una persona sumamente exitosa. Digo que el éxito aquí es un tema muy amplio, ¿no? Que es muy subjetivo. Pero a lo mejor tú sientes que ni siquiera estás aportando algo a los tuyos o ni siquiera te estás aportando algo a ti. Entonces, ¿qué importancia hay de ser lo suficientemente exitoso si ni siquiera te sientes que estás aportando algo a tu persona o a los demás, ¿no? Entonces yo creo que la salud mental parte y es importante porque la necesitamos, obviamente, pues para tener una vida lo más placentera posible dentro del caos. Muy bien. Y me encantó, creo que es sumamente necesario todo lo que estamos hablando. Espero que muchas personas puedan sentirse identificadas. A lo mejor sí, son temas como muy básicos, a lo mejor hasta por encima de todo lo que implica la salud mental. Pero sí creo que con el tiempo, con ese tiempo que tuvimos, podemos como generar semillitas o conciencias o decir, bueno, a lo mejor todo lo que se habló aquí, a lo mejor yo me estoy sintiendo así. Y te agradezco mucho por estar aquí. Me encantó platicar contigo, tener esta sensibilidad, tener esta apertura y me encantaría que dieras el mensaje que tú quieras, el mensaje en pro de la salud mental, si yo tengo un papá que a lo mejor es que de verdad no creo que mis hijos no necesitan terapia y creo que yo no necesito terapia, entonces el mensaje que tú quieras dar y lo que te llevas o lo que esperas y así. Pues me llevo obviamente el aprendizaje de poder compartir este tema, que es un tema que yo veo todos los días, pero sé que a lo mejor lo que es normal para mí, para muchas personas tal vez no lo es porque no están en contacto con las enfermedades mentales o la importancia realmente de tener una buena salud mental. Y a pesar de ser profesional, obviamente yo también llevo mis procesos y como cualquier persona y cualquier humano, también sé lo importante que es tener que cuidar mi salud mental. Entonces yo creo que una de las cosas que más me llevo es como tú dices, ¿no? Como el humanizar que no todo lo que para uno es normal, para el otro lo es. Y por eso es importante seguir hablando de estos temas. Y pues el mensaje yo creo que más claro que siempre voy a dar es vayan a terapia. Excelente. Pues eso, agradecerte. Justamente creo que son conversaciones que podrán parecer incómodas, que a muchos, sí, yo siempre lo voy a pensar. Creo que a veces sí nos da flojera y creo que a veces es normal, ¿no? Como seres humanos es como que justo lo que mencionábamos, es de yo estoy bien y así quiero seguir toda la vida. Pero me encantó eso que decías. Si tú no puedes ser tu amiga, a lo mejor, si yo me considero que no puedo ser mi amiga, si no me caigo bien, bueno, es una alerta de que vas a pasar todo el resto de tu vida contigo, todo lo que te quede por vivir contigo y a la única persona que vas a tener siempre es a ti mismo. Entonces, eso, agradecer como a toda la audiencia, el agradecer que tú como psicóloga des apertura a estos temas. Tú dinos dónde te podemos encontrar. Si quieren solicitar terapia, tú dinos ahí. Pues pueden solicitar terapia. Tenemos un centro que se llama Espacio Psicológico que se encuentra en la colonia Centenario y es un centro donde hay diversas psicólogas, todos con diferentes enfoques y pues atendemos a niños, adolescentes, adultos, terapia de pareja, terapia individual y pues cualquier cosa pueden encontrarnos en redes como @espaciopsicológico.mx. Y gracias. Muy bien. Pues un gusto de verdad aventurarme a este camino. Espero que las conversaciones que se vayan a tocar aquí sean del agrado para ustedes, en el que todos podamos aprender. Creo que esa es mi misión, en poner temas sobre la mesa y de construirnos. Creo que al final es lo que busco, como de construir todo este sistema de creencias que nos han vendido como cierto o como lo que debería de ser. Entonces sí me emociona mucho como transitar este camino de construirnos, volver a construirnos, cuestionar. Creo que a veces, no sé, nos sirve mucho como cuestionar qué es para mi salud mental, qué no es para mí, qué puedo cambiarle, qué puedo variarle. Y entonces creo que ese eventualmente, con su proceso, con su lentitud, va formando impactos y va sembrando semillitas. Así que, pues, nos vemos a la próxima. Muchísimas gracias, Paloma. Muchísimas gracias por esta plática y nos vemos pronto.